La crisis de los misiles de Cuba. Amenaza nuclear en el Caribe. La crisis de los misiles de Cuba fue un momento crítico durante la Guerra Fría. Fue un enfrentamiento de 13 días en octubre de 1962 entre Estados Unidos y la Unión Soviética sobre la instalación de misiles nucleares soviéticos en Cuba, a solo 90 millas de la costa de Florida. La crisis de los misiles de Cuba se desencadenó cuando aviones espía U-2 de Estados Unidos, volando a altitudes estratosféricas para evitar ser detectados, capturaron imágenes claras que revelaban la instalación de rampas de lanzamiento de misiles nucleares soviéticos en la isla de Cuba. Estas fotografías fueron la prueba irrefutable que necesitaba el gobierno estadounidense para confirmar sus sospechas sobre las intenciones militares de la Unión Soviética en el hemisferio occidental. El presidente John Kennedy, enfrentado a una de las decisiones más críticas de su mandato, convocó a su Consejo Ejecutivo de Seguridad Nacional para evaluar la situación y considerar las posibles respuestas. La gravedad del asunto requería una acción decisiva pero mesurada para evitar una escalada hacia un conflicto nuclear total. Tras intensos debates, Kennedy optó por una medida de fuerza que no implicara una agresión directa, es decir, un bloqueo naval. Esta acción tenía como objetivo impedir que más armamento soviético llegara a Cuba, cerrando efectivamente la isla al tráfico marítimo militar. La respuesta de la Unión Soviética, liderada por Nikita Khrushchev, fue una mezcla de diplomacia y firmeza. Khrushchev envió una serie de comunicaciones a Kennedy, algunas ofreciendo soluciones pacíficas y otras desafiando la autoridad de Estados Unidos en la región. La tensión entre las dos superpotencias alcanzó niveles sin precedentes y el mundo se encontró al borde de un abismo nuclear. Los barcos soviéticos cargados con más misiles y equipo militar se dirigieron hacia el Caribe, acercándose peligrosamente al bloqueo impuesto por la Marina estadounidense. La incertidumbre sobre si respetarían el bloqueo o lo desafiarían directamente mantuvo al mundo en vilo, consciente de que cualquier error podría desencadenar una guerra nuclear. La resolución de la crisis de los misiles de Cuba fue el resultado de un tenso juego de diplomacia y estrategia entre las dos superpotencias nucleares. En el punto álgido de la crisis, cuando el mundo parecía estar al borde de una guerra nuclear, se iniciaron negociaciones intensas y discretas para encontrar una solución pacífica. La comunicación entre el presidente Kennedy y el primer ministro Khrushchev se intensificó, buscando un terreno común para evitar un desastre global. La Unión Soviética, bajo la dirección de Khrushchev, finalmente accedió a una propuesta que desactivaría la situación explosiva. Acordaron retirar sus misiles de Cuba y enviarlos de vuelta a suelo soviético, desmantelando así la amenaza inmediata que representaban para Estados Unidos y sus aliados. A cambio, Estados Unidos, liderado por Kennedy, se comprometió a no invadir Cuba, asegurando la soberanía y seguridad del régimen de Fidel Castro. Además, en un acuerdo secreto que no se haría público hasta décadas después, Estados Unidos también accedió a retirar sus misiles Júpiter estacionados en Turquía. Estos misiles, similares a los que la Unión Soviética había instalado en Cuba, representaban una amenaza directa a la Unión Soviética y su retirada equilibraba las concesiones hechas por ambas partes. Este acuerdo marcó el fin de la crisis de los misiles de Cuba y es recordado como un ejemplo de cómo la diplomacia y la voluntad de compromiso pueden prevalecer sobre la confrontación, incluso en las circunstancias más peligrosas y tensas. La crisis también llevó a una reflexión profunda sobre la gestión de las armas nucleares y la necesidad de mecanismos de comunicación más efectivos entre las naciones, lo que eventualmente condujo a la instalación de la línea directa entre Washington y Moscú. La crisis de los misiles de Cuba tuvo un impacto profundo y duradero en la isla y su relación con el mundo exterior. A nivel internacional, Cuba se encontró en el centro de una confrontación entre las dos superpotencias de la época, la Unión Soviética y Estados Unidos, lo que reforzó su posición como actor clave en la Guerra Fría. Para Cuba, la crisis comenzó como una oportunidad de fortalecer su defensa ante una posible invasión estadounidense, especialmente después del fallido intento de invasión de Bahía de Cochinos en 1961. La presencia de misiles soviéticos en suelo cubano era una garantía de protección y un símbolo de la alianza con la Unión Soviética. Sin embargo, la resolución de la crisis dejó a Cuba sintiéndose vulnerable y posiblemente traicionada, ya que la Unión Soviética accedió a retirar los misiles sin una consulta directa con Fidel Castro. A nivel doméstico, la crisis reforzó el régimen de Castro, consolidando su liderazgo y el control del gobierno comunista. La promesa de Estados Unidos de no invadir Cuba fue un triunfo para la Revolución cubana, asegurando su supervivencia y permitiendo a Castro mantener su enfoque en la construcción de un Estado socialista en la isla. Sin embargo, la crisis también exacerbó el aislamiento de Cuba. El embargo económico impuesto por Estados Unidos se intensificó y las relaciones entre Cuba y sus vecinos del hemisferio occidental se volvieron más tensas.
Cuba se vio obligada a depender aún más de la Unión Soviética para el apoyo económico y militar, lo que aumentó su vulnerabilidad a los cambios en la política soviética. La crisis de los misiles de Cuba, pues, fue un evento que marcó decisivamente la historia de la isla, definiendo su política exterior y su posición en el escenario mundial durante décadas. El desenlace de la crisis de los misiles de Cuba abrió un periodo de distensión en la Guerra Fría, conocido como coexistencia pacífica. Durante este periodo, aunque la rivalidad ideológica y política entre las dos superpotencias continuó, hubo un esfuerzo consciente por parte de ambas para reducir la hostilidad y buscar un terreno común en asuntos de interés mutuo. Este periodo fue crucial para establecer tratados de control de armas y abrir el diálogo en áreas como la limitación de pruebas nucleares y la cooperación espacial, sentando las bases para una relación más estable, aunque todavía competitiva, entre las dos potencias. Este evento, por tanto, es un recordatorio de los peligros de la escalada militar y la importancia del diálogo y la diplomacia en la resolución de conflictos internacionales.